Bueno, tenemos esta tarde a Julián Rivas. Le decíamos que el primer comentario tiene que ser sobre este Sí, lamentable accidente de aviación. Tú que viajas con frecuencia, que has estado en el servicio diplomático, los diplomáticos utilizan aviones cada día y hay que tener cuidado también con los sistemas de aviación, ¿no? sí, exacto. La industria aérea internacional de carácter civil es sumamente importante en estos tiempos. Es más, está asociada al turismo, a la movilización de migraciones entre pueblos. Además una industria de capitales intensivo que impacta cualquier cosa que suceda en ella, en las economías. Sí, Tú estuviste diplomático muy lejos de aquí, ¿no? sí, estuve en Indonesia. ¿Cómo hacías para llegar a Indonesia desde Bueno, Caracas? realmente la primera vez, Caracas, París, París, Ámsterdam, Ámsterdam, Kuala Lumpur, Yakarta. Eso Unos fueron, 22, 23 horas de vuelo, no, casi 30 o más, 30 30 horas más, de vuelo, sí. sí, Hay o que ver 36 horas. la seguridad que tienen que tener esos aviones para tanto tiempo en el aire, ¿no? Sí, por supuesto, es una situación bastante compleja, porque eso es una industria que funciona con unos niveles de perfección, hay que señalarlo, sobre todo las aerolíneas que están reconocidas como las de mayor capacidad y servicio, y realmente eso también arrastra, porque el caso de esta aerolínea está asociada a Lufthansa, que es que generalmente las grandes aerolíneas tienen aerolíneas de bajo costo, que al fin y cuentas son parte de la misma corporación. Ahora, en el caso de las líneas europeas hay mucho control, mucha seguridad, lo mismo las norteamericanas. En América Latina habría que fortalecer más los sistemas de seguridad, ¿no? Sí, aunque tenemos aerolíneas de niveles medios en cuanto a potencialidad, fuerza económica, pero en América Latina hay buenas aerolíneas y realmente las que viajan a Europa o están sometidas a los estándares internacionales, a todos los reglamentos, incluyendo las venezolanas, que Ahora tanto Europa. las líneas aéreas son muy seguras. Hay tantos accidentes de tráfico, inclusive en el mar, mientras que en el aire hay muy pocos accidentes Sí, realmente. realmente la estadística es muy baja, pero cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, por supuesto, impacta Claro. porque los medios de comunicación lo difunden rápidamente. Pero pareciera que muchos de los accidentes que han ocurrido últimamente han obedecido a acciones extravión, que Por lo cual cierto, el habría que... terrorismo en los aires se ha acabado, ¿no? Sí, pero pueden Pero fue ocurrir, de una época muy hecho, dura, sí, ¿no? exacto, por los controles, realmente los controles Sí. de los aeropuertos, los controles de todo lo que es seguridad se ha sido reforzado en los últimos 12, 15 años. Sin embargo, en el transporte, sobre todo el comercio internacional, lo que se utiliza más son los barcos, ¿no? Bueno, por supuesto. La industria del transporte marítimo se fortaleció sobre todo desde que se avanzó con el desarrollo del container, lo cual le dio seguridad a la carga y además permitió que las empresas de seguro tuvieran más confianza en el soporte de toda la actividad económica. Por eso la importancia de los pasos marítimos, sobre todo en nuestro caso, Canal de Panamá o el futuro canal de Nicaragua. Pienso que se ha fortalecido porque esa es una vieja tendencia de las potencias, los imperios, el control de los mares, realmente lo que llaman la talasocracia. Entonces, ese control de los mares sigue siendo la fuente de los conflictos, lo vemos hoy. Hay una situación en la cual, en el mismo sudeste asiático, por ejemplo, Tailandia pretende construir un canal en el istmo de Kra, lo cual no ha sido del gusto de Singapur porque se vería desplazada. Bajarían $2 el precio del petróleo por transporte y se evitaría el estrecho de Malaca. Sin embargo, Tailandia, algunos sospechan que parte de su inestabilidad obedece a esta intención. Ahora, Julián, tú en tus estudios de historia estamos vinculados a la Marina venezolana. ¿Por qué? Bueno, sí, realmente la Marina, yo soy oriental, del oriente del país, la Marina venezolana nació en el oriente del país. En Venezuela hay una tendencia equivocada a creer que el fundador de la Armada fue Luis Brión, cuando no es Y cierto. siempre aparece en cualquier nota que uno vea en Sí, internet o en cualquier parte. realmente nosotros tenemos uno de los grandes próceres de la independencia que es desconocido, aun cuando tuvo un rol de primer orden en la independencia, llamado Juan Bautista Vidó, un corsario de la isla de Santa Lucía, que engloba una serie de características de primer nivel y lamentablemente no está ni en el Panteón Nacional ni en los próceres. Juan Bautista Vidó fue un revolucionario de la Revolución Francesa, estuvo en la guerra contra Estados Unidos, la famosa guerra de los brigantes, en la cual desde la Guadalupe se combatió contra Estados Unidos y que fue una guerra que terminó cuando Napoleón asume el gobierno. Luego de eso se dice que acompañó a Miranda en algunas actividades, fue amigo de Salines y finalmente está en la independencia. Y en el año 1811, por instrucciones de Miranda, junto a Felipe Esteves, crea la Armada venezolana. El primer combate naval fue en el Caño Macareo, en el Delta de hoy, y realmente duele cuando uno ve que en el Delta no hay nada que lo recuerde. Hay Y, algunas estatuas en el país para Vidó.
Realmente, prácticamente no. Hay una promoción de la Armada, hay una parroquia llamada Juan Bautista Vidó en La Salina, en Güiria, hay un liceo Vidó, una escuela en Barcelona, porque Vidó muere en la Casa Fuerte de Barcelona. Es lamentable porque en el estado de Anzoátegui algunos gobernantes promovieron obras, bustos para cantantes de rock y no para Vidó. Vidó no solamente tiene estas características, Vidó además fue el que promovió por medio de su barco Botón de Rosa la invasión de Chacachacar, que estuvo en la fundación de la Armada, y Vidó es más conocido en el Museo Naval Español que en Venezuela, lamentablemente. Hay, sin embargo, un libro hecho por un embajador haitiano aquí en Venezuela, ¿no? Paul Berna, y que incluso se remite mucho a Parra Pérez, Caracciolo Parra Pérez, que tiene unos aportes, y en su famoso, sobre todo en su libro Mariño, porque Vidó también fue en ese vacío que hay entre el primer canciller que tuvimos, Rocio, y luego Pedro Gual. Él fue el que fungió de canciller en la Segunda República. Por cierto, en la Cancillería yo estuve en la escuela diplomática y no aparece ningún cuadrito de Vidó. Bueno, sí, pero de hecho, porque la Segunda República, no la primera, la que comienza en el año 13 hasta el 15, es la república que tiene dos estados, el estado de Oriente y el estado de Occidente. El estado de Oriente, los jefatura Mariño con Vidó, donde se habla de Colombia en el año 13 por primera vez, y el estado de Occidente era Bolívar. Y ocurrió un hecho muy interesante en el año 14. Vidó era jefe del estado de Oriente en Güiria, Mariño había avanzado, y Bolívar y Mariño son desconocidos por Piar y José Félix Rivas. Ahora Rocio... Y el año 14, una especie de golpe. Por cierto, más adelante vamos a entrevistar al profesor Dugarte, Jorge Dugarte, quien ha estado haciendo una campaña para traer los restos de Rocio a Venezuela. Además, ha hecho conocer que Rocio fue nuestro primer canciller, un hombre dedicado a la Constitución y a las leyes y a la diplomacia. Y ahora tú nos traes que Vidó fue un hombre también vinculado a la diplomacia. Sí, bueno, realmente Vidó es el que detiene a Piar y lo expulsa por la pretensión de este golpe, cuando Bolívar y Mariño estaban en Cartagena. Y luego él libera a los esclavos en el año 15 en la zona de Güiria, Irapa y Aguaraparo, y se va al Caribe. Luego se encuentra con Bolívar, viene en la primera expedición, lo salva en Ocumare de la Costa. El mismo Vidó, Bolívar. El mismo Vidó, en el año 16, y luego lo vuelve a acompañar a Güiria, lo salva de la agresión en Güiria que tenía con Bermúdez, los conflictos, va de nuevo a Haití y es el que propone la conquista de Guayana, que no tomar Caracas, sino Guayana. Este es un personaje de primer orden en nuestra independencia, porque tuvo una visión global de la relación con los pueblos del Caribe. Es el que planteó la ciudadanía del Caribe, la necesidad de articularnos como pueblo. ¿Y en el Caribe sí se le conoce o se difunde su pensamiento? En la isla de Santa Lucía sí. Él es de la Santa Lucía. Se reconoce, pero recordemos que la Santa Lucía en la cual nació era francesa. Claro. Y luego pasó a manos inglesas. Entonces esa relación tan fluida no existe en términos... Ahora tú estás vinculado a la Cancillería y al gobierno actual. ¿Qué se puede hacer para darle mayor difusión al pensamiento de Vidó y a su obra? Yo creo que lo primero que hay que hacer es romper los esquemas que ha tenido nuestra historia, la historiografía venezolana. La historia nuestra es una historia que está segmentada, no hay una visión global y sobre todo habría que ver cómo se recompone para entender este proceso del año 13, 14 al año 20, porque generalmente la historia la comienzan muchos historiadores con angostura. Pero hay un aspecto que es central. Los próceres, los monolitos están hechos, no está Vidó y está Luis Auri. Entonces, ¿hay tiempo para traerlo entonces? Bueno, los próceres su nombre. Lo que habría que ver cuántos venezolanos están en la condición que fueron luchadores de la independencia de 300.000, que pueden hacer otro monolito e incorporar esos nombres por un sentido de justicia, un soldado desconocido también. Y otro aspecto que estaría pendiente es reivindicar a Gogorza Lechuga, jefe del batallón de exterminio de los traidores de la Torre, a las generalas trujillanas, a un trujillano de altísimo valor llamado Pedro Chipía, que estuvo con Bolívar en Haití, y no se le reconoce. Y en segundo lugar, que se retome la vieja discusión de cuando se inauguró el Panteón Nacional, que Guzmán Blanco tenía una lista y esa lista fue escondida y se metieron otros vivos. Bueno, vamos a hablar...